Hoy nos corresponde presentar a la doctora Silvina Farda, de Tucumán, Argentina. La doctora Silvina, vamos a hacer una pequeña reseña muy sintética sobre la doctora. La doctora Silvina Farda es doctora en ciencias en bioquímica de la Universidad de Tucumán. Es investigadora principal en ingeniería de los alimentos y biotecnología del Centro de Referencia para Lactobacilos, Centro Científico Tecnológico CONICET, NOAC-Sur. Se desempeña como responsable del laboratorio de proteómica de CERELAC, coordinadora del laboratorio de patógenos tipo 2 y supervisa el laboratorio de análisis especiales del centro. Bueno, acá dice HPLC y GC, que quiere decir, bueno, de las técnicas que se emplean. Posee una sólida formación en microbiología y bioquímica de proteínas con más de 30 años de experiencia en investigación básica y aplicada. También realizó estancia postdoctoral en el Instituto Recherche, es decir, el Instituto Nacional de Agropecuario de Francia. En los últimos años se dedicó, en este caso, la sigla INRA. En los últimos años se dedicó a la proteómica diferencial. Dentro de los temas que estuvo tratando fueron mecanismos de adaptación de bacterias lácticas al ambiente cárnico y condiciones de curado. Búsqueda de biomarcadores generados por bacterias lácticas. La autora actualmente está enfocada en estudios de mecanismos moleculares de la interacción entre bacilos lácticos, bioprotectoras y Escherichia coli enterohemorrágica, con el fin de proporcionar a la industria cárnica estrategias biotecnológicas más seguras. Mantiene colaboraciones en la actualidad, colaboraciones científicas con grupos de Francia, España, Italia, Brasil y México, entre otros. Bueno, ya la doctora nos planteó que estaba lista. Ya puede ir entonces la doctora Silvina conectándose y pasar a hacer su exposición. Me dirán si se está viendo la presentación. ¿Estoy compartiendo o no? Sí, sí, sí. Sí, 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 ahora sí. perfecto. Buenos días. Antes que todo, quisiera agradecer la invitación a contribuir con nuestro tema de trabajo para este seminario y para mí es muy gratificante, la verdad, formar parte de este grupo CITED. He aprendido muchísimo en este tiempo, así que muchas gracias y gracias Cristina por involucrarme y por hacerme partícipe, la verdad. Es un placer. Hoy quería compartir con ustedes un trabajo, un estudio de investigación que ha culminado con la tesis de Lucía Cisneros hace un año ya, y se trata de un estudio en donde queríamos comprobar que las bacterias lácticas podrían ser una estrategia para actuar contra los biofilm o las biopelículas generadas por Escherichia coli en superficies de procesamiento industrial relacionado a la industria alimentaria, especialmente cárnica. Entonces, a modo de introducción, me gustaría que recordemos un poco que las enfermedades de transmisión alimentaria, que se definen como un incidente en donde dos o más personas presentan una enfermedad debido al consumo de un mismo alimento, y que lejos de erradicarse, están en aumento estas enfermedades de transmisión alimentaria y significan un real problema de salud pública a nivel mundial con un alto impacto económico. Estas enfermedades se dividen de acuerdo al agente etiológico en intoxicaciones alimentarias o en infecciones alimentarias. Las intoxicaciones se deben a la presencia de toxinas preformadas u otros elementos etiológicos inertes en el alimento. Y las infecciones se denominan infecciones cuando el agente etiológico es ya sea un parásito, un hongo, una bacteria o un virus. Estas enfermedades son prevenibles, pero evidentemente es un trabajo colaborativo entre distintos actores como los sistemas de vigilancia, los organismos reguladores y la educación
del consumidor. Entre los patógenos emergentes y reemergentes que están produciendo estas enfermedades, se destaca el patógeno que nos reúne en este CITE de Escherichia coli enterohemorrágica. Ustedes saben que Escherichia coli enterohemorrágica forma parte es un subgrupo de las productoras de toxina Shiga, que presentan una gran variabilidad y que además de producir toxina, por supuesto, presentan otros factores de virulencia que van a determinar la gravedad de la enfermedad que producen. Sabemos que las vías de transmisión son diversas, especialmente desde el hospedador natural, que es el bovino, hacia los alimentos o de persona a persona o directa del del animal al ser humano. Esta infección tiene una dosis infectiva muy baja, se necesitan con 100 células por gramo de alimento, ya es suficiente para producir la enfermedad, de manera que es un problema realmente importante, sobre todo para nuestro país, ya que una de las consecuencias más graves de esta infección es el síndrome urémico hemolítico, que la situación en Argentina es bastante crítica, ya que tenemos aproximadamente en general a lo largo de estos años 300 casos de síndrome urémico hemolítico, sobre todo en niños menores de 5 años. Y lo peor del caso es que actualmente no hay un tratamiento específico, si bien hay muchas líneas de investigación y con avances muy importantes en este aspecto. Entonces, entre los factores de virulencia que conocemos del patógeno de interés, existen varios muy estudiados, especialmente la toxina, la isla de patogenicidad, los lóculos de adhesión y agregación, el plásmido O157, pero en este caso nos vamos a centrar en los otros factores que son considerados también de virulencia, cómo es la adhesión y la producción de biopelículas por este patógeno. Vamos a definir qué son las biopelículas para introducirnos un poquito más en el tema. Son agregados de microorganismos en los que las células se adhieren entre sí y a una superficie y están embebidas en una matriz de producción propia, polimérica, formada por azúcares, proteínas e incluso DNA, que proporcionan adhesividad, cohesión y le dan ciertas ventajas, bastantes ventajas de supervivencia a este microorganismo, como la resistencia de secación, a las altas temperaturas, a la luz UV, a los antibióticos y a la llegada también de desinfectantes, por ejemplo. Y también favorece el intercambio horizontal de material genético en estas circunstancias para que promueve la evolución y la diversidad genética de estos microorganismos. Entonces, todas estas circunstancias pueden incrementar la capacidad de supervivencia de las células en estado sésil o formando biopelículas. Es por eso que en la industria cárnica, por ejemplo, en la superficie de procesamiento, la formación de biofilm de Escherichia coli puede ser un real problema y un factor de contaminación posterior de los alimentos. Como ustedes saben, las biopelículas pueden contaminar a posteriori el alimento y ser otro foco de contaminación. Entonces, la industria demanda y requiere urgentes medidas de prevención o de solución para este real problema que podría causar problemas no solo a la industria, sino a la salud pública con la contaminación de los alimentos. En este sentido, la bioprotección tiene un interés creciente dado a la gran importancia y gran exigencia de los consumidores por alimentos menos procesados, con menos agregados químicos, y además porque estrategias de bioprotección han dado muy buenos resultados como métodos de desinfección, siendo más económicos y, por supuesto, ecoamigables y sustentables a nivel ambiental. Entre las técnicas de bioprotección que se están empleando y estudiando además, se encuentran los bacteriófagos específicos y el tratamiento de las superficies con enzimas líticas para disgregar los biofilm.
También con la aplicación de compuestos naturales provenientes de plantas o de bacterias de grado alimentario. Otras de las ventajas que vislumbran estas estrategias de bioprotección es que no producen efectos sensoriales desagradables en los alimentos ni problemas de corrosión en las superficies aplicadas y tampoco efectos tóxicos en los alimentos ni resistencia bacteriana, por lo cual se los considera bastante promisorios. Entonces, en este contexto, las bacterias lácticas pueden ser una alternativa natural, ya que estas bacterias son usadas hace tiempo en la industria alimentaria por tener el carácter GRAS, es decir, son reconocidas como seguras para su uso en la industria alimentaria. Son microorganismos gram positivos, es un grupo de microorganismos muy variado, son anaerobios facultativos, catalasa negativos, no esporulantes y son fermentadores, homo o heterofermentadores de acuerdo al azúcar y al tipo de bacteria, a la especie. Están ampliamente distribuidos y presentan tal variabilidad genética y fenotípica que actualmente de la familia de Lactobacilliaceae que formaban parte 5 géneros. El género Lactobacillus recientemente fue reclasificado en 25 géneros diferentes, para que ustedes se den una idea que las nuevas tecnologías han permitido diferenciar 25 nuevos géneros del género antiguamente denominado Lactobacillus. Entonces, estas bacterias son muy conocidas por poseer un importante antagonismo contra otros microorganismos, no solo patógenos, sino con microorganismos no patógenos. Y su acción antagonista se debe principalmente a la producción de ácidos orgánicos como metabolitos secundarios, la producción de agua oxigenada, competencia por nutrientes y sitios de colonización, y también producción de bacteriocinas, que son unos antibióticos de naturaleza peptídica, que son muy efectivos y activos contra microorganismos filogenéticamente relacionados a las bacterias lácticas, pero también contra algunos patógenos como Listeria monocitógenes. Sin embargo, estos péptidos no son activos en general contra Escherichia coli enterohemorrágica ni con otros gram negativos. Entonces, nosotros postulamos que las bacterias lácticas o sus metabolitos representan una estrategia alternativa a la utilización de biocidas y antibióticos para controlar e inhibir patógenos microbianos en muchas áreas, entre ellas los ambientes de procesamiento industrial de alimentos. En este trabajo, el objetivo general fue estudiar la capacidad de diferentes especies de bacterias lácticas de origen alimentario para inhibir el crecimiento de Escherichia coli y también para produciendo biofilm ellas mismas. Y también nos interesaba explorar los mecanismos involucrados en esta interacción bacteria láctica Escherichia coli mediante estudios fisiológicos, proteómicos y microscópicos. Entonces se plantearon 3 objetivos específicos a grandes rasgos. El primero, que fue estudiar la capacidad de formación de biopelículas por la cepa modelo de Escherichia coli que íbamos a utilizar. En segundo lugar, seleccionar cepas de bacterias lácticas anti-Escherichia coli con capacidad para formar biopelículas. Y en el tercer objetivo, estudiar la interacción entre ambas mediante estudios in vitro en condiciones tecnológicas, mediante tecnologías proteómicas y microscópicas. Entonces, en el primer objetivo, nosotros debíamos detectar genes relacionados a la formación de biopelículas y a la formación fisiológicamente, mediante estudios in vitro, la formación de biopelículas de la cepa modelo que empezábamos a utilizar en ese momento, que era una Escherichia coli O157H7 NCTC 12900, que era una mutante, es una mutante natural atoxigénica. Por motivos de bioseguridad en aquel momento en nuestro instituto, teníamos que comenzar trabajando con esta cepa atoxigénica, pero que sí habíamos comprobado que mantenía otros factores de virulencia relacionados al serotipo. Y en este caso, lo que confirmamos mediante PCR fue la presencia de 14 genes relacionados a la adherencia, a la motilidad, a la maduración y al quorum sensing de esta cepa. Y a continuación, evaluamos
en chips de acero inoxidable y a 12 grados centígrados la capacidad de esta bacteria para formar biofilm. Básicamente un cultivo activo en un medio sin twin se inoculaban en microplacas conteniendo chips de acero inoxidable de 1 por 1, de 1 centímetro por 1 centímetro, y se incubaba a 12 grados centígrados durante distintos tiempos. Luego se lavaba y se recuperaban las células por raspado y se realizaban los recuentos microbianos en medios, en placa y en medios selectivos. Y observamos que, en efecto, la cepa era capaz de formar biofilm, consiguiendo entre las 18 y las 48 horas un biofilm maduro. De manera que la primera conclusión es que esta cepa del Escherichia coli O157H7 representaba un modelo adecuado para ser empleado en este estudio. A continuación, en el objetivo 2, evaluamos la capacidad de bacterias lácticas de origen alimentario para inhibir Escherichia coli enterohemorrágica. Tomamos 100 cepas de la colección de cultivos de nuestro instituto de diferentes orígenes y evaluamos mediante un método de screening que se llama el método de inhibición en placa, Spot on the Lawn, que básicamente se basa en colocar una gota de cada cepa láctica o de la fracción del cultivo que queremos evaluar en un MRS agar y a continuación volcar un agar blando conteniendo la cepa patogénica a testear para formar el césped. Luego dejábamos incubar a 30 grados durante toda la noche o 24 horas y se medía la actividad inhibitoria por la presencia de halos de inhibición. Y lo completo de este sencillo estudio es que en cada uno de los spots podíamos evaluar la presencia de actividad antimicrobiana debida a células, al cultivo completo en el spot 1, las células lavadas y concentradas en el spot 2, el sobrenadante de cultivo sin tratar en el spot 3 y en el spot 4 el sobrenadante de cultivo calentado y neutralizado. El spot 5 era un control de ácido láctico al 4%, en donde detectábamos la actividad inhibitoria como control positivo. De acuerdo a la medida del halo, detectábamos, hacíamos la semicuantificación de la capacidad antimicrobiana de cada una de las cepas. En general, obtuvimos que 37 cepas de las 100 presentaron actividad antagonista alta, como podemos ver aquí en la figura A, en Lactobacillus plantarum y Pediococcus pentosaceus. 56 presentaron una actividad intermedia, a modo ilustrativo en la figura B, y 7 no presentaron actividad. Y otra de las cosas que observábamos, que solo en los spots 1 y 2 se encontraba la actividad inhibitoria, presentando un patrón similar en todas las cepas con actividad. Es decir, se necesitaban células intactas y viables para observar la actividad inhibitoria, y los sobrenadantes de cultivo no presentaron actividad, ya sea tratados o no tratados. Como vemos, estos resultados demostraban que la actividad inhibitoria no se debería ni al ácido, ni a las bacteriocinas o a otro compuesto soluble presente en el sobrenadante de cultivo, pero sí a la acción de las células viables presentes en el spot. Acá vemos más o menos el grado de actividad inhibitoria de todas las especies analizadas, observando que Lactobacillus plantarum, curvatus y Pediococcus acidilactici presentaban las actividades más importantes anti-Escherichia coli. Entonces, a continuación, seleccionamos las mejores, las más activas inhibiendo Escherichia coli para evaluar la capacidad de formación de biopelículas de estas cepas. En este caso, a modo de screening, utilizamos cubetas de policarbonato y usamos la tinción de las biopelículas con cristal violeta para evaluar la capacidad formadora de biofilm de estas cepas. Básicamente se colocaba un cultivo activo en MRS sin twin 80 de cada cepa láctica,
se incubaba, se descartaba y se lavaba y luego se teñía con cristal violeta para luego recuperar el colorante en una solución alcohólica y medir la absorbancia. De acuerdo al tipo de absorbancia, se dividían en no productoras de biofilm, débilmente productoras, moderadas o fuertes, cuando la absorbancia era mayor a 0,95. Entonces, acá lo analizamos en dos temperaturas diferentes. Acá las barras en gris son a 30 grados y en negro a 10 grados. Como vemos, todas las cepas analizadas, las 18 analizadas, presentaban capacidad para formar biofilm en general en las dos temperaturas. 18 presentaron una alta capacidad para formar biofilm y de estas seleccionamos las más importantes, las que presentaban actividad más importante, que eran 3 cepas de Lactobacillus plantarum y 2 de Pediococcus pentosaceus. Entonces, a continuación, procedimos al análisis de la presencia de resistencia antimicrobiana para estar seguros que continuábamos trabajando con cepas potencialmente aptas para usar en la industria alimentaria. Entonces, en la evaluación de la susceptibilidad a antimicrobianos, utilizamos el método de microdilución, que es el aceptado por las normas ISO, y observamos que todas las cepas fueron sensibles a cloranfenicol, eritromicina, gentamicina, kanamicina, clindamicina y streptomicina, mientras que todas fueron resistentes a ampicilina y a tetraciclina, y 2 pediococcus fueron resistentes a kanamicina. Entonces, a continuación, evaluamos los determinantes genéticos de la resistencia, observando que 2 cepas, Plantarum 683 y Pediococcus pentosaceus 908, presentaban resultados positivos para el gen TET-M. El gen TET-M codifica para una proteína de protección ribosómica de resistencia a la tetraciclina y es codificada, está asociado a un transposón, lo cual se considera contraproducente para su uso en la industria, ya que podría haber un gran potencial de propagación horizontal, de manera que estas 2 cepas fueron descartadas para los estudios posteriores. Entonces quedamos con 3 cepas, 2 Lactobacillus plantarum y un Pediococcus pentosaceus. Entonces, a continuación, o sea, como resumen, podemos decir que de entre las 100 cepas lácticas estudiadas se seleccionaron 3 que presentaron alta capacidad para inhibir E. coli, ser fuertes formadoras de biopelículas en superficies inertes a 2 temperaturas, a 10 y a 30 grados, y ausencia de determinantes genéticos de resistencia a antibióticos. Entonces, a continuación, en el objetivo 3, comenzamos a estudiar in vitro la interacción entre las bacterias lácticas seleccionadas y Escherichia coli en condiciones tecnológicas. Elegimos para evaluar el efecto inhibitorio de la formación de biofilm mediante 3 estrategias que simulaban potenciales circunstancias de coexistencia en la realidad de ambos microorganismos. Mediante competencia, cuando ambas cepas llegan simultáneamente a la superficie inerte a formar el biofilm, la exclusión cuando el biofilm de bacteria láctica está previamente formado y recién arriba el patógeno, y desplazamiento, por el contrario, el biofilm del patógeno está ya establecido y a posteriori arriba la bacteria láctica. Se seleccionaron chips de acero inoxidables como superficie inerte, el medio cárnico, que es un jugo de cárnico que lo usábamos para el crecimiento de las bacterias como medio de cultivo, y 12 grados centígrados porque nos acercábamos un poco más a las condiciones tecnológicas usadas en la industria de procesamiento de alimentos. El tiempo total del ensayo duraba 48 horas y los biofilm en las distintas condiciones se recuperaban por sonicación de los chips y recuentos microbianos en medios selectivos. ¿Qué resultados obtuvimos en estas 3 estrategias? Los recuentos de las células sésiles de Escherichia coli
en competencia y en exclusión, acá vemos cómo el biofilm del, simple de Escherichia coli en esta parte de la gráfica, mientras que en las otras están los biofilm mixtos en presencia de cada una de las cepas lácticas analizadas. Vemos que con competencia y exclusión obteníamos una disminución significativa de la población de Escherichia coli, que iba entre los 2,9 y 6,5 descensos, reducciones en la población en todas las cepas, siendo no significativa la diferencia entre ellas, aunque había una tendencia de mejor actividad inhibitoria de biofilm de la Lactobacillus plantarum 1075. Sin embargo, en la estrategia de desplazamiento, solo una cepa obtuvo resultados estadísticamente significativos, con la cepa de Pediococcus pentosaceus 2145, obteniéndose una disminución de la población sésil de Escherichia coli de 2,3 órdenes de logaritmo. Entonces, ¿qué pasaba con la población de las bacterias lácticas en presencia de Escherichia coli en las distintas estrategias? Acá observamos en las figuras la presencia del film simple de la bacteria láctica y el biofilm con la Escherichia coli. Como vemos, en competencia y exclusión no hubo diferencias significativas en la población del biofilm simple o mixto con todas las cepas. No se afectaba la viabilidad de la bacteria láctica en la población mixta. Y en el desplazamiento sí obtuvimos una disminución de la población láctica cuando se incubaba Lactobacillus plantarum 1482 con la Escherichia coli. Entonces, a modo de resumen, los estudios in vitro demostraron la capacidad de las bacterias lácticas seleccionadas para prevenir, inhibir o disgregar biofilm de Escherichia coli en superficies inertes de acero inoxidable a baja temperatura, seleccionando Pediococcus pentosaceus por ser la cepa más versátil, que había demostrado buena actividad con las 3 estrategias planteadas, y siendo la competencia la estrategia más eficaz en la cual detectábamos mejores reducciones del patógeno en presencia de las bacterias lácticas. Entonces, en los siguientes estudios ya proteómicos y microscópicos, seleccionamos a Pediococcus pentosaceus y a la competencia como estrategia de análisis. Entonces, en el estudio proteómico quisimos evaluar la expresión diferencial de las proteínas cuando ambas cepas crecían en forma de biofilm en chips de acero inoxidable durante 18 horas de incubación. ¿Por qué elegimos 18 horas? Porque a las 48 horas no existían prácticamente o muy baja cantidad de células de Escherichia coli viables, lo cual nos entorpecía en el análisis proteico, en el análisis proteómico, en el contenido de proteínas de las muestras. Entonces, elegimos 18 horas porque ya, como vemos en esta tabla, en el biofilm mixto, a las 18 horas ya había una disminución de la población de Escherichia coli, indicando que se había iniciado la fase de muerte que culminaba a las 48 horas, mientras que la población de Pediococcus pentosaceus en el biofilm mixto se mantenía constante respecto a su control. De manera que comparamos la expresión diferencial de proteínas del biofilm mixto con respecto al biofilm simple de cada una de las bacterias involucradas. Entonces, mediante ruptura celular obteníamos el proteoma por sonicación, concentrábamos las proteínas por electroforesis monodimensional y la enviábamos al CQV en Buenos Aires para que ellos trataran la muestra y esa mezcla de péptidos era sometida a un análisis de nano-HPLC acoplado a espectrometría de masa utilizando Orbitrap. Luego del análisis estadístico, podemos observar los siguientes resultados.
Del proteoma, analizamos ambos proteomas, el de Pediococcus pentosáceos y de Escherichia coli por separado. Pudimos identificar 346 proteínas de la bacteria láctica y 371 de Escherichia coli, las cuales representaban un 20% y un 7% del proteoma de referencia respectivamente. Se las clasificó en categorías funcionales y se realizó un análisis de expresión diferencial que luego del estudio estadístico y en el análisis de los cambios de expresión, teniendo en cuenta que fueran mayor a 2, obtuvimos este volcano plot que nos mostraba que un total de 260 proteínas de las dos cepas bacterianas habían presentado diferencias estadísticamente significativas. En oscuro, las sobreexpresadas y en colorado, las expresadas expresadas en menor cantidad. Primero vamos a hacer el análisis del proteómico de Pediococcus pentosáceos. 162 proteínas en total expresadas diferencialmente fueron obtenidas en este estudio, de las cuales un 96% estaban sobreexpresadas, es decir, 156 proteínas presentaron mayores cantidades de expresión cuando estaba presente en el biofilm junto con la Escherichia coli, respecto a cuando crecía como biofilm simple la bacteria láctica. Estas fueron asignadas a 17 categorías funcionales, destacándose sobre todo traducción de proteínas, metabolismo de aminoácidos, de nucleótidos, carbohidratos y producción de energía. Y solo un 4% de esas proteínas, que correspondían a 13, fueron inhibidas, fueron diferencialmente inhibidas. Entre estas proteínas al alza sobreexpresadas en presencia de Escherichia coli, podemos destacar ciertas proteínas de estrés, como la DNAK, y reguladores de estrés como el GLS24. Esto nos estaría indicando que la sobreexpresión de estas proteínas hacía más fuerte la resistencia al estrés generado por las condiciones antagónicas de la presencia del patógeno. Así también se detectó la sobreexpresión de la proteína transferasa del fosfonolpiruvato, que favorece el uptake de glucosa, que también le conferiría cierta ventaja metabólica, obteniendo una mejor uptake de glucosa desde el sistema cárnico, por ejemplo, utilizado, que contenía este azúcar. La sobreexpresión de fosfogliceromutasa, lactato deshidrogenasa y piruvato oxidasa indicarían que hubo una mayor actividad sobre azúcares presentes con la producción final de una mayor cantidad de ácidos láctico y acético, que sería otro factor antagónico contra Escherichia coli. El factor de elongación EF2, que está relacionado a la integridad de los ribosomas, tiene como una función, en la literatura se ha comprobado, se ha reportado que tiene una función adicional que como proteína de superficie está involucrada en la adhesión al epitelio intestinal, en algunos casos, en Staphylococcus aureus también se ha detectado en la superficie asociado a la adhesión, y podría estar cumpliendo una función, en este caso, como sobreexpresándose en superficie para favorecer la adhesión a la superficie inerte por parte de la bacteria láctica, dándole otra ventaja adaptativa a lo observado. Acá en el análisis de interacción, como ustedes saben, las proteínas no actúan solas, sino en interacción. Acá en este mapa podemos ver que cada nodo corresponde a una de las proteínas expresadas en forma diferencial, las con halo azul, las sobreexpresadas, y las con halo rojo en distinto grado, las expresadas en menor cantidad. Y podemos observar cómo en esta zona hay una marcada interacción cuyos vectores que unen los nodos tienen distinto grosor de acuerdo a la fuerza de interacción comprobada por distintos enfoques.
Acá vemos cómo la biosíntesis celular, la biosíntesis de nucleótidos y traducción de proteínas está muy marcada y con una sobreexpresión bastante marcada. También podemos ver los procesos de biosíntesis de carbohidratos y de oxidorreducción, y también incluso hemos detectado proteínas relacionadas a la proteólisis como peptidasas o aminopeptidasas que podrían también estar dando una ventaja metabólica en la degradación de las proteínas del medio cárnico utilizado durante la coexistencia con el patógeno. Entonces, hay muy pocas proteínas reprimidas en este mapa. Podemos ver con una gran represión de 500, con un cambio de expresión de más de 500 veces, la translocasa. La translocasa es una proteína que se encarga de traslocar hacia la célula adentro y hacia afuera de la célula distintos tipos de proteínas, lo cual, para lo cual necesita la hidrólisis de una molécula de ATP. Nosotros interpretamos que quizás esta proteína está inhibida debido a que la bacteria láctica precisa ahorrar energía para destinarla a otras vías metabólicas que le ayuden a hacer frente al antagonismo y a la presencia del patógeno en el cultivo mixto. Con respecto al análisis de Escherichia coli, vamos a ver que el proteoma tiene un perfil, la expresión diferencial, un perfil opuesto, totalmente diferente, con una masiva represión de proteínas. De las 98 proteínas, el 87% estuvo reprimido y solo un 13% sobreexpresado. Entre las proteínas reprimidas podemos asociar a la traducción, la estructura ribosomal y la biogénesis de membrana como especialmente reprimidas, el metabolismo de nucleótidos y la transcripción. También quisiera destacar la menor expresión de proteínas relacionadas al estrés, como la superóxido dismutasa o proteínas relacionadas al choque frío o al hiperosmótico, y también la depresión del sistema GAD, que es uno de los 4 sistemas de resistencia a ácido que posee este patógeno. Es decir, la represión masiva de proteínas le estaría confiriendo una desventaja adaptativa respecto a lo que estaba experimentando la bacteria láctica. Entre las proteínas sobreexpresadas podemos distinguir 4 categorías: biogénesis de membrana y de pared, metabolismo de aminoácidos, carbohidratos y motilidad. Y entre ellas me gustaría destacar algunas involucradas en la virulencia que se vieron sobreexpresadas en estas condiciones en presencia de la bacteria láctica, como la maltoporina, que si bien es una porina que favorece la entrada de maltosa como función adicional, también está involucrada en la adhesión a células eucariotas y por eso se la considera un factor de virulencia. La triptofanasa también está involucrada en la adhesión y en la formación del biofilm y también se vio sobreexpresada. Nosotros interpretamos que era una manera de hacer resistencia a la competencia de la bacteria láctica sobre expresar proteínas de virulencia relacionadas a la adhesión y a la formación de biofilm. Y, por ejemplo, la glucosa 1-fosfatasa también está involucrada como factor de virulencia debido a que puede penetrar en la célula huésped, afectando la señalización de la célula huésped. Es decir, hay muy pocas sobreexpresadas y sobre todo relacionadas a la virulencia. Acá en el mapa de interacción vemos cómo en general están todas con el halo rojo, sobre todo interrelacionadas, las relacionadas a la biosíntesis celular y a la traducción de proteínas, y sobreexpresadas las relacionadas a los factores de virulencia. De manera que como conclusiones parciales podemos decir que la proteómica, en Pediococcus pentosaceus, la proteómica permitió evidenciar la activación del metabolismo celular, traducción y transcripción de proteínas. ¿Sí? ¿Hola? ¿Perdón? No, seguí, Silvina, es alguien que tiene prendido el micrófono. Perdón. Entonces, como conclusión parcial, vemos que mediante el análisis proteómico observamos activación del metabolismo en general, que le conferiría,
junto con las proteínas, sobreexpresión de proteínas de estrés, una resistencia más importante al estrés, lo que le da la ventaja competitiva frente a Escherichia coli, mientras que Escherichia coli presentó una represión masiva de proteínas con un bajo rendimiento metabólico que evidentemente se traduce en una fase anticipada, en una entrada. Hola, Silvina. Estás Silvina, muteada. no se está escuchando, Silvina. Esta última parte parece que hubo alguna interrupción. Mira, a ver. Tiene apagado el micrófono. Silvina, ¿me escuchas, por favor? Ahora sí, ahora sí. Ah, bien. Perdón. ¿Puedes continuar? ¿Puedes continuar? Perfecto. Perdón, algo había tocado con el puntero. Como les mostraba acá, estos estudios proteómicos se correlacionan con los resultados de viabilidad observados tanto a 18 grados, en donde ya veíamos una entrada en la fase muerte, y a las 48 horas que anteriormente habíamos detectado una disminución ya de más de 5 órdenes logaritmos, de órdenes logarítmicas de disminución. De manera que cuando analizamos los estudios mediante microscopía, la interacción física de estas dos bacterias, vemos que aquí, por microscopía de electrónica de barrido, podemos ver, en este caso, el biofilm mixto, en este caso, el control de la bacteria láctica y el biofilm control de Escherichia coli. Acá, para verlo más de cerca, en el biofilm mixto, podíamos observar una estructura de huecos de panal de abeja típica de la formación de biofilm de este tipo de microorganismos, y donde veíamos agregación entre los bacilos y los cocos de la bacteria láctica. Veíamos en general que los cocos rodeaban a los bacilos, como podemos ver aquí, y había, no se observaban cambios morfológicos ni en el bacilo patogénico ni en la bacteria láctica. También podíamos observar algunas que otras proteínas cárnicas provenientes del medio de cultivo. Cuando, si bien no veíamos cambios morfológicos, cuando recurrimos al análisis de microscopía confocal, acá podemos ver, en este caso, el biofilm mixto en el campo 1 y en el campo 2 de la misma muestra, en dos campos diferentes, el biofilm control de la bacteria láctica, y en verde el biofilm simple y control de Escherichia coli. Lo que veíamos en general es que había menor población en el biofilm mixto que en cada uno de sus controles simples respectivos. Había zonas donde había ausencia de células, y también lo que observamos, que los bacilos los cocos rodeaban a los bacilos, como habíamos observado en microscopía de barrido. Lo que nos llamó la atención en este caso es que Escherichia coli, si bien en biofilm simple se veían completamente verde, cuando analizábamos el biofilm con la bacteria láctica, veíamos que los bacilos aparecían en color amarillo o anaranjado, lo que nos daba la sospecha de quizás algún tipo de daño en la membrana o en la pared o en la estructura de la célula. Para eso, para corroborar esto, realizamos una tinción vivas muertas, que es una tinción por fluorescencia, en donde el fluorómetro Cito 9 tiñe las células vivas de color verde, y el ioduro de propidio solo es capaz de entrar a las células dañadas, que las tiñe de rojo. Y en efecto, aquí con el filtro color rojo, veíamos que la mayor parte de las células dañadas eran bacilos, aunque también podíamos observar algunos cocos. Y en conclusión, podemos decir que la presencia de la bacteria láctica generaba una interacción física con la bacteria patogénica,
produciendo una estrecha relación que quizás con liberación de algunas enzimas líticas, hidrolíticas como peptidoglicana hidrolasas, que las nombro porque la hemos detectado en estudios recientes con otra becaria doctoral, y que evidentemente junto quizás a otros factores solubles están produciendo el daño en la estructura de la bacteria patogénica, el daño y la muerte que luego corroboramos en los ensayos fisiológicos y tecnológicos. De manera que ya no los canso más, ya estoy terminando, como conclusión general, la verdad que es un trabajo pionero porque es por primera vez que se estudia la interacción entre una bacteria láctica y un patógeno en biofilm en condiciones de bajas temperaturas y en superficies de acero inoxidable. Además, de acuerdo a los resultados obtenidos, podemos proponer que la inhibición del biofilm de Escherichia coli por la bacteria láctica constituye una combinación de eventos que van desde la competencia por sitios de adhesión a la superficie o por nutrientes, la mejor adaptación de las bacterias lácticas a las condiciones de cultivo y a una interacción física entre las células durante el crecimiento en el biofilm mixto. La verdad que son resultados alentadores, ya que cepas de origen alimentario podrían aplicarse con relativo bajo costo para reducir la incidencia de Escherichia coli en las instalaciones de procesamientos de alimentos y ser adoptados quizás por la industria alimentaria. Como proyecciones nos proponemos evaluar todo lo obtenido, pero con cepas productoras de toxina para corroborar que los efectos son similares. También nos interesa evaluar el efecto sinérgico de la otra cepa, de dos cepas que han obtenido muy buenas actividades anti-Escherichia coli, el Lactobacillus plantarum 1075 y el Pediococcus estudiado en este trabajo. Y también realizar estudios tecnológicos en planta a fin de evaluar la metodología más eficiente de aplicación de estos cultivos bioprotectores. Parte de los estudios ya han sido publicados en 2 papers y estamos redactando un tercero con toda la parte proteómica y de análisis de compuestos solubles que no he tenido tiempo de exponerles en esta oportunidad. Y también quisiera agradecer especialmente a Lucía Cisneros, que es la hacedora principal de todos los ensayos, al doctor Yantorno, su codirector, y a los doctores Saavedra, Minac y Rodríguez por sus aportes con biología molecular y resistencia antimicrobiana, Diego Plopper con la microscopía confocal, a Diego Serra por sus aportes académicos en relación a Escherichia coli y el biofilm, y a la doctora Silvia Moreno y Pia Balaco, con quienes colaboro hace bastante tiempo en una muy fructífera relación que nos ayudan muchísimo en los análisis proteómicos. Y este trabajo subvencionado por CONICET y FONSIP. Muchísimas gracias por la atención y estoy dispuesta a contestar cualquier inquietud.